Buenas tardes para todos. La experiencia Desaprendiendo y Emprendiendo Globalizó mi municipio. Ustedes ven que dice el nombre de fase 2, porque ya tuvimos una primera fase en otra institución, con otro tipo de población, y detectamos falencias, detectamos fallas, debilidades, y entonces lo que hemos hecho es retroalimentarla, irla corrigiendo. Por eso ahorita la llamamos fase 2, que es la que estamos manejando en el Colegio San Luis Gonzaga, y la presentamos inicialmente como currículo, porque ya está dentro del PEI. Sin embargo, los pares quienes evalúan los trabajos que enviamos me aconsejaron, me escribieron un correo aconsejándome que la redireccionara para que fuera más bien experiencia significativa, teniendo en cuenta que se está manejando desde el aula. La institución San Luis Gonzaga es en Espinal, pero Chicoral es el corregimiento. Entonces, en la sede Chicoral, que es donde queda el colegio del área técnica. ¿Qué pasó? Más. Listo. Esta es una panorámica de mi institución, para de pronto si hay aquí alguien que estuvo ayer en la ponencia de ayer, pues también presenté unas fotos de mi colegio que me siento muy orgullosa porque es un colegio muy lindo, aunque queda en la zona rural, es muy cómodo. Entonces esa es una foto de ella. La introducción, me disculpo porque tiene tanta letra esa diapositiva, no deben estar así las diapositivas, pero les pido el favor que le peguen una leidita porque es mi carta de presentación. Por eso tiene un texto un poquito extenso, es mi carta de presentación y por ende tiene que ver con la ponencia de la cual vamos a hablar. Sí, es que ellos están leyendo, les puse tarea, ya les puse tarea, ya les puse tarea. Bueno, como ven ustedes, me siento muy honrada, muy orgullosa de haber tenido esta introducción, porque si estuvimos en el taller esta mañana y el de hace un ratico, pues está muy de la mano, ¿cierto? Muy pegaditos. Entonces, estas son palabras de esta servidora, y aquí viene que es Desaprendiendo y Emprendiendo Globalizo mi municipio. Desaprendiendo porque nosotros tuvimos que romper paradigmas, cosas que se venían haciendo tradicionalmente, que siempre se hacía lo mismo, que había la rutina. Entonces tuvimos que romper con eso. Por ejemplo, de lo que se habló ahora rato, allá inicialmente nosotros le decíamos a los muchachos cuáles eran los proyectos que tenían que hacer y que tenían que hacer empresa con esos proyectos. Entonces hubo que cambiarlo y dejarle a los muchachos que ellos nos dijeran cuáles eran las empresas que creían ellos que en su municipio podían darse. Emprendiendo porque tiene un carácter, la institución es de empresarismo, entonces lo manejamos como empresa, y globalizar más que todo, no pensando en llevar el yogur de pronto por allá a la China, sino más bien romper barreras, ¿sí? Salir fronteras, sacar fronteras. Entonces por eso a eso se refiere la palabra de globalizar mi municipio. Entonces, como ustedes ven, es una propuesta del área técnica, pero tiene que estar enfocada en lo que estamos manejando, las competencias básicas, que para nosotros son las académicas, las competencias ciudadanas, que las estamos manejando con la pluralidad, la inclusión, y las laborales, porque realmente estamos formando a los muchachos para que tengan una capacidad laboral. Ya pues, si hay algunas personas que nos han hablado, de pronto no les gusta, pero esa es la especialidad y la misión de la institución, entonces hacia allá nosotros la dirigimos. Aquí entonces, que los chicos hagan sus productos, que ellos los vendan, miren ya etiquetados, es una idea, y la parte de las competencias ciudadanas las fortalecemos con lo que es ciudadanía, pluralidad, inclusión, formación de valores. ¿Qué es desaprender? Aquí unas definiciones que nosotros retomamos de lo que significa desaprender, porque en algunas partes nos preguntaban, ¿y qué es desaprender? Si esa palabra, si la vamos a pasar al inglés, entonces ¿cómo formamos el verbo do and underline o algo así? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces, manejamos esas conceptualizaciones para desaprender.
¿En qué consiste la propuesta? Entonces, lo que queremos es fortalecer esas competencias que le estamos dando a los chicos, pero a partir de los proyectos pedagógicos productivos de la institución, que como les digo, ya ahora los construimos con los estudiantes, con los profesores, con la comunidad. Antes los habíamos excluido, ahorita ellos hacen parte de esos proyectos. Entonces, ya al incluir la comunidad, nos damos cuenta que es importante la asociatividad. Lamentablemente, para lo que decíamos ahora rato, para uno hablar de algo, tiene que saber lo que está diciendo. Entonces, la asociatividad, nosotros venimos de una sociedad donde nos enseñaron que las sociedades no son buenas ni en la cama, ¿cierto? Yo creo que todos, ustedes son muy jóvenes, pero los de la edad mía oímos esa frase siempre en la casa. Pero no, tuvimos que aprenderlo para poderle enseñar a los muchachos lo importante de la asociatividad. Las palabras clave pues tienen que ver con desaprender, el emprendimiento, el empresarismo. Importante, un alumno me dijo que debía manejar las dos palabras, teniendo en cuenta que a ellos ya les enseñamos que ahí no es lo mismo, ¿cierto? No son sinónimos, o sea, cada una tiene su distinción. Los referentes teóricos, nosotros nos pegamos a la norma con el Congreso de Colombia que sacó la ley del emprendimiento. La señora María Marta Formichera nos dio un amplio conocimiento de todo lo que es teoría desde tiempos antiguos, desde cuándo se originó las palabras, toda esa parte. La Fundación Manuel Mejía nos tiene unos módulos con que va y nos capacita a nosotros los estudiantes, a nosotros como estudiantes, siendo maestros, nos trata como estudiantes y nos enseñan todo eso de la formación de competencias y los proyectos rurales para los chicos del bachillerato. Y el SENA, por tener la articulación, entonces nos da el modelo de cómo puede ser el currículo, para que lo apliquemos. El objetivo general de la propuesta, entonces, vamos a educar los estudiantes. Lo básico para nosotros es que sean gente, que sean seres humanos integrales, que sirvan para servir, ¿sí? Que estén en la capacidad de sentir bondad, de tener humanidad, de tenerle sentimiento al compañero. Ya después de que ya ellos tienen la conciencia de que como humanos tienen que servir, que eso les tiene que nacer a ellos, lo tienen que construir, entonces sí ya miramos que ellos fortalezcan las otras competencias para que formen unas empresas a raíz de los mismos proyectos que ellos nos han entregado. Por ejemplo, mire las locuras que se le ocurren a los muchachos. Como allá esos son unos peladeros feos, ¿sí? Uno dice, ¿pero eso qué da? Pues mire, ellos dicen que de ahí se puede hacer una empresa de encaramando por allá, ese montañismo debe ser. Mire, que eso puede ser un proyecto, ¿sí? Para ellos. No, o sea, no se salen de la cocina. Es que el problema era ese, que uno creía que agroindustria o empresa era solamente hágalo de la cocina. Y a ellos no les gusta, a todos no les gusta eso. Otros dijeron turismo, vea, cuando se les preguntó a ellos. Mire, otros dijeron, está bien la comida porque eso es identidad, pero de esta manera, porque si dijeron ellos, si un gato se pone a vender 4 tamales por allá, eso no es empresa. ¿Eso qué empresa es? ¿Cierto? Entonces más bien nos juntamos varios y como estamos hablando de la asociatividad, entonces ellos lo quieren mirar de esa manera, como juntarse en varios para una misma, la parte cultural, sobre todo las niñas les encanta todo esto de las muestras, las revistas. Y como objetivo específico, entonces ya queremos es que los alumnos adquieran esa autonomía para que puedan tomar las decisiones y que si tienen un conflicto en su comunidad, ellos estén en la capacidad de poderlo solucionar, de poderle aportar algo a la gente, de poder decir, no, es que yo tengo las bases, tengo la teoría o tengo el fundamento para decir que así no se soluciona ese conflicto, que lo podemos hacer de otra manera. En cuanto al problema, el planteamiento del problema allí en Chicoral, lo que se encontró es que los estudiantes no les gustaba el área técnica, lo hacían más porque es lo único que daba el colegio, entonces tocaba hacerlo. Y las estrategias de enseñanza pues eran rutinarias porque entonces, ¿cómo se hace el yogur? Haga la mermelada, haga el dulcecito, ¿sí? el arequipe, todo eso. Entonces era poco lo que ellos no miraban eso como empresa, no creían en eso como empresa. Y entonces ellos no valoraban que eso de ellos manejar la parte de agroindustria era un valor agregado, que iba a ser un beneficio para ellos en el futuro. Entonces eso era lo que teníamos que cambiar. Llega la propuesta de innovación y empezamos a manejarla con el fundamento de empresarismo. Entonces cambiamos la palabra emprendimiento allá, donde todo era emprendimiento y todo el mundo hablaba de emprendimiento, pero que no se entendía qué era, por empresarismo más como el construir una empresa, el manejar una empresa,
manejar recursos, aprenderse todo un glosario que tiene que ver con la empresa. Desarrollar esas competencias, pues ya eso estaba dentro de nosotros lo que teníamos que dar como docentes. Se pensó en trabajar únicamente con los estudiantes del área técnica, los alumnos de 10 y 11, formarlos esos valores y además nos parecía muy importante que ellos no se fueran del municipio. ¿Y cómo no se iban? Pues ellos que quedaban haciendo unos muchachos ya de 16, 17, 18 años que terminaban el bachillerato, ¿qué se quedaban haciendo en el pueblo ahí mirándose en las caras o algo? Entonces se iban. Para eso entonces dijimos hay que crearles una propuesta innovadora donde ellos tengan que quedarse y a la vez entonces les agrade. Entonces hubo otra oportunidad, la política. Entonces, como estábamos dando competencias ciudadanas, entonces se metieron ellos por la parte de la política y les interesó. ¿Qué hace el alcalde? ¿Qué hacen los concejales? ¿Para qué es la plata que llega? ¿De dónde llega la plata? ¿Quién autoriza? ¿Quién aprueba? Entonces manejamos eso, que ellos se metieran en la parte esa. Lo más importante, ellos vieron que los proyectos debían beneficiar a toda la comunidad. Entonces, que todo el mundo debía enterarse qué estaba haciendo el colegio. Construimos una metodología, aquí tiene que ver más, como estamos hablando de 10 y 11, entonces las horas que se les daba para la parte empresarial, la parte de producción, la parte de formar empresa, se le daba espacio para el instructor del SENA, que viniera a complementar todos estos detallitos que saben ellos, ¿sí? Que como es la higienización, la microbiología, todo eso que vean ellos. Y aquí, entonces los alumnos cuando ya están trabajando, en este momento, los resultados que tenemos en este momento, ¿qué se tiene importante de esta propuesta? Primero, que los chicos están concientizándose del manejo empresarial de los productos que elaboran en el colegio y que elaboran en sus casas. La parte de la asociatividad, que nos nombraran ya maestros para que no cualquiera vaya y dígale cómo se hace la natilla. Vaya, ¿usted qué sabe? ¿Usted sabe galletas? Vaya a enseñarle a los muchachos a hacer galletas. No, sino que ya nos nombraron un maestro que se encargue de esos procesos y un maestro que se especializó y que sabe cómo se forma empresa. Entonces él nos da toda esa parte ya, qué alivio, porque uno era, y como emprendimiento, no profesora, pero nos está enseñando ese empresarismo, y uno, ay, bueno, ya tenemos la persona que se encarga de esa parte. Los chicos salidos de allí pues tienen otra titulación, que es que salen técnicos, entonces ya subieron un nivel de educación, bachilleres del colegio, pero técnicos también, y eso le vale un tiempo y todo, pues, si siguen en la tecnología, después si pasan a la universidad, entonces eso es bueno. Y lo más importante es que la propuesta fue ya incluida en el PI. Antes era solo en la malla curricular, pero una malla curricular es de uno, es como algo como del profesor y ahí está, y yo la miro, es como una guía. Pero que ya esté en el PI, pues es muy, muy valioso, porque ya está con la transversalidad, ya el de sociales habla el mismo idioma, ya el padre habla el mismo idioma, la ética, todo el mundo se vuelca sobre ese modelo. Entonces al SENA se le presentó esa propuesta, siendo que estamos articulados, y se enfocaron a apoyarnos, y lo mismo la Fundación Manuel Mejía, que como les digo, vienen a darnos talleres exclusivamente a los profesores para que sepamos manejar la otra. Aquí es importante que ya para este año, a partir desde el mes pasado, ya empezamos a incluir los de noveno también, ¿sí? Teniendo en cuenta que nos parece que los de 11 se van, entonces tiene que haber un relevo ahí prontico, entonces más bien ya no es 10 y 11, sino que empezamos a incluir el noveno. El impacto social económico, pues que estamos manejando un aprovechamiento de unos recursos, cosas que nosotros no pensábamos, pero entonces que ellos lo ven como viable. Ellos inventan unos proyectos que uno tiene que aterrizarlo. Bueno, pues ya sabe cómo se monta un proyecto, móntelo. Mírele la viabilidad. Eso es lo importante. Que sí, profesora, mírele costos, mire asociatividad, mire alianzas estratégicas, mire vida útil, hasta qué vida útil espera. Entonces, eso es bueno. El arraigo de los jóvenes, porque pues la idea es que ellos monten sus empresas asociativas allí. Y muy importante que es una propuesta de inclusión, porque la familia entera está integrada allí. Entonces, y la alcaldía, las instituciones. Miren acá, mientras que en la otra feria, la del año anterior, solamente salía esta palabrita chiquita, perdón.
esta palabrita chiquita de acá, esa que dice solo agroindustrial, ¿sí ven? Acá, mire, ella ya quedó ahí metida entre todo esto que ya los chicos ya tienen para mostrar en la feria, vea. ¿Todo por qué? Porque les dimos el permiso a ellos, la autonomía de que decidieran cómo íbamos a formar los proyectos que queríamos apoyarlos, asesorarlos en eso. Entonces ya este es el afiche de ellos, de cómo va a ser la feria. Fíjense que ya están hablando de muestras agroindustriales, están hablando de cultura, ellos quieren hacer un corredor ecológico, un sendero ecológico. ¿Qué esperamos? ¿Por qué estamos trabajando? Estamos trabajando porque se constituyan empresas que realmente sean sostenibles. No las tenemos, no. Esperamos que los chicos que salen de 11 comiencen. Porque en este momento, hasta ahora, ellos habían visto todo era como teoría, como parte de una asignatura que ellos veían en agroindustria. Ya metimos, aquí se esperaba que incluyéramos los de noveno, ya, desde el mes pasado, ya los de noveno están metidos en la parte de los proyectos y entonces ya están aportando y se están capacitando también. Mejorar el nivel de la calidad educativa de la institución. Creemos que si ellos son mejor personas, se mejora el nivel de la calidad de los estudiantes, porque adquieren con esas competencias la responsabilidad y queremos fortalecer entonces las competencias en ellos. Aquí como conclusiones, entonces nosotros estamos viendo que el empresarismo es realmente una buena alternativa para formar a los muchachos. Nos parece muy bueno porque les da un valor agregado, porque les da una oportunidad, porque los hace competitivos y sobre todo porque los hace gente, ¿sí? Los hace pensantes, autónomos, seguros. En las referencias bibliográficas, es más de las que les mostré ahora rato, ya los textos, estos son parte de lo que ellos nos quieren mostrar, que es las empresas, miren uy, Jesucristo, miren esos desencarámanos los muchachos. Bueno, entonces vea qué bueno que son ellos los que, ¿usted cree que yo me les hubiera pues propuesto eso? No, yo que me voy a ir a poner a inventar un proyecto de eso. Yo digo, no, mijito, no póngase a hacer cumis nomás, con eso tiene. No se salga a la cocina porque me asusta, pero miren ellos con lo que salen, ¿sí ve? Ponerlos a ellos. Y ellos dicen que eso es turismo, que eso es, bueno, eso le ponen nombres y le montan toda la viabilidad. Aquí esto de los senderos, que escalar, aquí sí ya la niña, yo sí me quedo haciendo acá, ella estaba haciendo estos, vea, estos dulcecitos. Ella es de la comida, ellos quieren llegar a esto. Y muchas gracias por su atención. Muy amables. Bueno, no sé si alguien quiere efectuarle algún comentario, alguna pregunta a la colega. ¿Quién? Ah, ya, muy bien. Preguntarle, como este es un proyecto de la institución y me dice que todos los docentes están comprometidos, ¿cómo hacen ese seguimiento para que realmente haya la transversalidad y que realmente los docentes desde su área o asignatura la hagan? Ya. Por ejemplo, la función. Yo doy matemática en 10. Entonces las funciones, ya no, ellos no tienen por qué escribir y igual a m cuadrado, todo eso, aplíquela, ¿sí? Entonces, ¿cuánto me cuesta si yo estoy comprando, por decir algo, para hacer el yogur? Si tantos litros de leche me producen tanto, entonces, esa función que uno ve como tan de algoritmo, como de una fórmula, no, entonces aplíquela ya a ver cuáles son los costos, cuál es la rentabilidad. El profesor de competencias de sociales está muy enfocado en las competencias ciudadanas. E incluso el profesor nos decía que iba a dejar de dar tanto de Europa y tanta cosa así, que iba a meter más la parte de geografía, la parte de historia, más de ahí como del Tolima, de Chicoral, volver a como lo de antes, para manejar mejor lo de la tierra, ¿sí? Lo de ciencias naturales, allá se cultiva el mango, entonces están enfocados con lo del cultivo del mango. Entonces ellos sí, allá se está manejando porque no es que de pronto, uy, pero es que los profesores, sino que es que la Fundación Manuel Mejía nos está apoyando en eso.
Ellos vienen y nos miran cómo va el proyecto y nosotros también escribimos como docentes, nos toca escribir, plantear, hemos recibido esto los muchachos, y los muchachos también con ellos. Entonces ellos nos revisan esa parte, sí, entonces el ecoturismo, por ahí hay una montaña que llama la montaña del Indio, entonces por allá es el sendero ecológico que van a hacer, y luego para qué sendero ecológico, luego que hay que ver por allá o algo así, que es que hay que hacer entonces unos puestos acá, entonces en eso lo retroalimentamos entre todos. ¿Alguien más? Bueno, un aplauso para la colega entonces, muy bien. Esto es para ti, mi regalito, muy bien. Bueno, le vamos a dar, ahora hablo con dos, le vamos a dar la palabra al otro grupo que va a comentarnos sobre estrategias de educación ambiental para fomentar la cultura del respeto por el entorno. Adriana Verónica Osma Pirrazam, Ivone Joana Díaz González, de la Universidad de Tolima. También 10 minutitos, 15, para que la gente le pueda hacer preguntas. Bienvenidas y adelante. Si quieren, tienen 2 micrófonos. ¿Sí, apoyar más? Dale. Muy buenas tardes para todos. Nosotras venimos de la institución educativa Puente Cucuana del municipio de Ortega, Tolima. Mi compañera Adriana Verónica Osma Pirazán, quien les habla, Ivonne Joana Díaz González, somos docentes del área de Ciencias Naturales y Educación Ambiental, y nuestra ponencia se llama Estrategias de Educación Ambiental para fomentar la cultura del respeto por el entorno. Bueno, nuestro objetivo, fomentar el desarrollo de las competencias ciudadanas, fortaleciendo la cultura ambiental para mejorar la calidad de vida de la comunidad educativa de la institución educativa Puente Cucuana del municipio de Ortega, Tolima. Este es el mapa del municipio de Ortega, es un municipio bastante amplio, tiene 123 veredas. Y en la vereda que nosotras estamos ubicándonos es en esta parte de acá. Ese pedacito es del que venimos hoy a tratar. Tiene una altura de 500 metros sobre el nivel del mar, temperaturas entre los 27, 37 grados centígrados, una temperatura bastante alta. Hay presencia de comunidades indígenas. Y también notamos dentro de las, digamos, particularidades que hay un alto grado de analfabetismo. Presentamos familias disfuncionales, podemos llamarlo así, cuando vemos estudiantes que son criados por sus abuelos, sus padres se dirigen a otras ciudades, Bogotá, Ibagué, en busca de empleo porque ellos no ven o no encuentran una alternativa laboral dentro de este espacio. El problema, la comunidad educativa de la institución educativa Puente Cucuana evidencia falta de cultura ambiental mediante diferentes prácticas que han deteriorado los espacios y los recursos naturales, afectando su calidad de vida. Más adelante les vamos a contar cómo llegamos a ese problema, cómo descubrimos que ese era el problema. Para ello, usamos estos referentes teóricos, apoyándonos primeramente en lo que es el ambiente. No tanto, muchas veces nosotros pensamos que los primeros que tienen que comprender estos conceptos son los estudiantes. Y notamos aquí que el primer trabajo que había que realizar era con la comunidad docente inicialmente para poder desarrollar el proyecto. Entonces, concebimos el ambiente como un sistema constituido por factores físicos, sociales y culturales que se interrelacionan condicionando la vida del ser humano, pero que a la vez estos factores también son condicionados por la actividad humana, ¿cierto? Esto lo encontramos dicho por María Novo, pero también Maritza Torres Carrasco en el 2002 nos enseña que ambiente es un tejido de relaciones entre la sociedad y el espacio natural, donde se da una construcción permanente de la cultura. Y eso como tal acarrea diferentes contextos y diferentes problemáticas para esos contextos. Y es allí donde encontramos la importancia que tienen los PRAE en las instituciones educativas. PRAE concebido como proyectos ambientales escolares
que fueron adoptados en las instituciones educativas mediante el decreto 1743 de agosto de 1994, donde nos hablan de que estos PRAE son unas herramientas fundamentales de las instituciones educativas para identificar problemáticas del contexto donde esta institución se desarrolla y atacarlas como tal, esas problemáticas ambientales, desde la institución hacia el resto de la comunidad. Por eso el proyecto viene desarrollado en el PRAE. Adicional a eso, pues las competencias ciudadanas vienen inmersas dentro de ese PRAE. Cuando encontramos unas problemáticas de un contexto, obviamente nos damos cuenta que esas competencias ciudadanas están flojas en este espacio, empezando pues desde la institución. El problema aquí, digamos, no consiste en la observación, digamos, que nosotras tenemos en ver las basuras después de una hora del descanso en el patio, en ver las quemas que hacen alrededor de la institución de las basuras, los empaques de agroquímicos mal manejados, la mala disposición de los residuos, la falta de alcantarillados, ¿sí? Vemos todo este tipo de problemáticas y obviamente eso tiene que ver con las competencias ciudadanas. Y el Ministerio de Educación Nacional ha sacado una serie de guías, entre ellos la guía número 6, que es la que habla sobre los estándares básicos para la formación en ciudadanía. Es una guía que ya estamos trabajando hace un tiempo y están los estándares fijos, igual que para las otras áreas fundamentales, donde encontramos por grados todas las temáticas que tienen que ser abordadas en esta formación para la ciudadanía o competencias ciudadanas. Y por ende, esto tiene que ver con un problema de cultura ambiental. Entonces, la cultura ambiental, ¿cómo la tomamos? En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Ambiente y Desarrollo en 1992, nos dicen que la cultura ambiental tiene que ver con el fomento de actitudes positivas desde la temprana edad, en cuanto al mejoramiento de las condiciones ambientales y cultivando los valores y acciones que nos permitan tener unas condiciones de vida aptas. Entonces, aquí nos damos cuenta que estos cuatro aspectos que tenemos convergen en una misma cosa, y es esa falta de educación hacia lo ambiental que venimos presentando. Es ahí donde radica la verdadera problemática. Por eso decíamos, el problema no es el papel en el suelo, el problema no es el no usar la caneca, el problema no es la quema. La raíz del problema está en que no hay conciencia, ni en los adultos, ni en los niños. Entonces, ¿cómo o qué hemos pensado o dónde veíamos que está el problema? En que por lo general desarrollamos un proyecto desde la institución educativa y lo hacemos muchas veces con los estudiantes grandes, de pronto porque son los que de alguna manera nos atienden, o consideramos que nos atienden en la hora de realizar ciertas actividades, pero estamos descuidando la primera infancia, estamos descuidando a los más pequeños. Eso lo veíamos en nuestra institución educativa, por eso lo estamos resaltando. Por lo tanto, entonces, adoptamos 4 pasos en esta metodología y queremos resaltar también que podemos decir que esto es un primer paso del proyecto como tal. Llegar a una sensibilización, a crear primeramente una conciencia para poder educar en lo ambiental. Si una persona es consciente de que es parte activa de un problema, asimismo va también a considerar que es parte activa de la solución. Entonces vemos que lo primero que había que hacer era construir ese contexto, posteriormente identificar las problemáticas del contexto, luego formular unas estrategias para abordar esa problemática y después hemos hecho una evaluación del impacto que ha tenido hasta el momento dichas estrategias. La primera de ellas pues es la construcción del contexto. La fotografía que ustedes ven en pantalla es un dibujo hecho por los estudiantes y fue trabajado mediante una estrategia que es la cartografía social. La cartografía social, según Mansilla en el 2006, es un trabajo, digamos, no tanto como la cartografía que nosotros sabemos que obviamente hacer un mapa, hay gente experta en hacer mapas. Esto es más hacia la parte, trabajarlo en lo social con los estudiantes, con la comunidad, de que ellos mismos hagan un dibujo de lo que es su vereda, siendo conscientes dónde está la ubicación de las problemáticas, dónde está la institución educativa, quiénes hacen parte de
de esa vereda, que sean conscientes dónde están ubicados. Esos son dibujos que ellos hicieron. Aquí también observamos otro dibujo, se trabajaron por grupos. Y ese trabajo fue muy enriquecedor. ¿Por qué? Porque entonces el joven ya no ve la vereda como algo allá aparte, como un espacio donde yo vivo, sino que ya empieza a darse cuenta qué tan cerca está él del problema que está observando. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, mi compañera Adriana hacía una salida con ellos al río, posteriormente vinieron a hacer el trabajo de cartografía y algún niño mencionó, bueno, ¿y por qué estamos coloreando el río de color azul si resulta que el río ya no tiene agua? Entonces ya somos conscientes de que hay una problemática por ese lado. Resulta que la casa de donde salen las aguas negras hacia el río Cucuana, resulta que la casa que tenía el problema y la casa que estábamos viendo, el niño cae en cuenta de pronto, es mi casa, o yo conozco quién vive ahí, o yo vivo a tantos metros de esa casa. Yo vivo en ese barrio, yo paso por esa calle todos los días y no me había fijado, había pasado por encima del problema y no lo había visto. Entonces empieza a ser consciente de que tanto ha estado implícito él en el desarrollo de ese problema y que él también hace parte de esa solución. Acá vemos los otros mapas, todos fueron construidos por ellos. Y aquí entonces ya vemos que empiezan a identificar unas problemáticas. ¿Cómo lo hicieron? Ustedes ven unos gráficos ahí en la pared que hicieron ellos, en papel periódico. Se trabajaron en una forma sencilla, en un diagrama que conocemos, una herramienta que se llama el diagrama de Goffin. ¿Qué hacen en el diagrama de Goffin? Entonces, que vemos acá, esto lo hicieron ellos. Estamos mostrando el trabajo que hicieron los jóvenes. Nosotros simplemente orientamos la participación de ellos. Entonces vemos acá unos recursos, ellos identifican los recursos de su entorno, identifica la sociedad, quiénes conforman la sociedad, cómo está conformada la sociedad de su vereda, juntas de acción comunal, en qué parte, si hay una administración, en qué parte está ubicada esa administración municipal, hay puesto de salud, de qué tipo es ese puesto de salud. Ellos empiezan a identificar esos factores de la sociedad, el espacio, cómo está distribuido el espacio en su vereda y qué población lo conforma. Ahorita les decía que, por ejemplo, tenemos alto porcentaje de población indígena. Ellos empiezan a mirar qué implicaciones tiene esa sociedad, cómo aprovecha esos recursos y esos recursos cómo limitan a esta sociedad. Okay. Lo mismo, la sociedad y el espacio y la población y el espacio. Y de ahí ellos empiezan a mirar esta problemática que ustedes ven que aparece acá en estos espacios. Ese es el trabajo que ellos han hecho y aquí vienen las estrategias que les va a contar mi compañera que han venido desarrollando. Bueno, entonces cuando ya nuestra comunidad educativa, nuestros estudiantes, nuestra comunidad en general es consciente de la problemática que existe, entonces empezamos con el diseño de unas estrategias, las cuales obviamente fueron concertadas con ellos y muchas de ellas partieron desde los mismos estudiantes junto con padres de familias y pues obviamente trabajando también con la comunidad en general. Entonces, decidimos realizar algunas salidas de campo, se hicieron algunos foros contando con la participación de expertos, también trabajamos juegos de roles donde ellos interpretaban pues personas que tienen cierta injerencia dentro de la vereda y cómo podían ayudar a contribuir con las diferentes problemáticas y también pues con los estudiantes más grandes creando también foros de discusión acerca de las diferentes problemáticas que encontramos. Entonces, por ejemplo, aquí vemos una fotografía de una de las salidas de campo que se realizaron con los estudiantes y también se iba analizando la cantidad de residuos sólidos que se iban encontrando a lo largo del río Cucuana. Por ejemplo, aquí esta fotografía nos está mostrando los vertimientos de aguas residuales de las casas que directamente van sobre el río, y como lo comentaba la compañera, pues son de los mismos estudiantes y
desafortunadamente la gran mayoría tomamos el agua del río Cucuana y si no se toma de agua de aljibes, entonces toda esta contaminación obviamente estamos siendo víctimas de ella. Dentro también de esas estrategias que se plantearon, aquí hay unas fotografías donde se tratan de involucrar todos los estudiantes de la institución y entonces ellos empiezan por ser conscientes de la importancia de reciclar y cómo podemos elaborar diferentes objetos utilizando el material reciclado. Entonces, por ejemplo, aquí vemos durante la Semana Cultural un traje hecho con bolsas recicladas por la región en la que nosotros nos encontramos y lo caluroso del lugar, los chicos consumen demasiados agua y pues están buscándole otras fuentes, otras estrategias para poder utilizar. Aquí pues observamos también los chicos en los foros y aquí pues tenemos también otra fotografía de las actividades que ellos realizan con material reciclado. Por ejemplo, aquí tenemos una fotografía de los niños que han realizado experimentos utilizando material reciclado. Entonces, si ustedes ven, este chiquito es de preescolar. Y aquí, pues en esta actividad, fue una actividad muy bonita porque aquí se vinculó la gran mayoría de la comunidad educativa. Entonces, este niño, él expone su experimento, que es un filtro, y cómo él lo hace con la ayuda de su papá y la importancia que tiene para nosotros, porque él comenta cómo se puede tomar el agua. Entonces, se vinculó toda su familia para poder ayudarle a él al desarrollo de ese experimento. Aquí pues tenemos otros objetos que ellos han realizado con material reciclable. Pues aquí son unas fotografías donde estamos evidenciando los foros de participación que se han hecho, los foros de discusión. Y aquí hay unas fotografías también de muchos de los objetos que hemos realizado y que han realizado ellos con el material reciclable que producimos ahí mismo en el colegio. Entonces ya ellos empiezan a criticar y a ser conscientes de todo el impacto ambiental que estamos causando y cómo ellos pueden llevar a sus casas, a sus veredas, algún tipo de solución con estos materiales. Dentro de los análisis de resultados que tenemos por premura, entonces me voy a permitir leerlos. Realizamos pues la socialización del PRAE con la comunidad educativa, los cuales participaron activamente en 2 capacitaciones sobre el manejo de residuos y los riesgos de la contaminación y enfermedades que se producen pues por efecto de ellas. Mediante el desarrollo de estas actividades, pues los espacios se han convertido en verdaderos laboratorios de construcción de competencias ciudadanas, puesto que permiten que los docentes, estudiantes y padres de familia interactúen, expresen libremente sus particularidades y tomen decisiones y trabajen en equipo. Los juegos de roles, donde los estudiantes asumen posiciones diferentes para enfrentar las problemáticas identificadas representando personajes que tienen injerencia en la población, y los estudios de caso han sido de gran apoyo con los jóvenes de los grados superiores, ya que desarrollan el pensamiento crítico y reflexivo, tomando parte en la solución de los conflictos y proponiendo alternativas que mejoren su calidad de vida, construyendo ambientes democráticos reales que favorecen el ejercicio de las competencias ciudadanas. Pues aquí tenemos algunas fotografías pues de los procesos que nosotros hemos visto y que se han logrado dentro de nuestra institución y de nuestra vereda. Como conclusiones, es importante fomentar una conciencia ciudadana y participación activa en los jóvenes de la institución, así como el desarrollo de estrategias que permiten un cambio de actitud de los individuos reflejados en un ambiente más sano y mejorando la calidad de vida de la comunidad. El uso de estándares básicos de competencias para el desarrollo de las competencias ciudadanas es fundamental para cultivar el respeto y los valores del individuo, lo que conlleva el fortalecimiento de las relaciones interpersonales y por ende a transformar el entorno en un espacio sano con mejores condiciones de vida. Pues como para terminar, si el individuo no se reconoce como individuo y las capacidades que tiene, va a ser muy difícil que nuestros estudiantes
puedan reflejar hacia el entorno y pues tener en cuenta el medio ambiente. Bueno, muchas gracias. Un aplauso. Que nace desde los miembros de la comunidad educativa al interior de la escuela a raíz de un diagnóstico social participativo que se hizo con ellos. He organizado la ponencia en 3 momentos. En primer momento pretendo comentarles a ustedes un poco sobre los orígenes de la propuesta, sus objetivos y el programa, en qué encierra el programa en sí. En el segundo momento mirar los enfoques epistemológicos y metodológicos que imprimen la experiencia, y en el tercer momento comentarles un poco cuáles han sido esas experiencias vividas hasta el momento por los actores sociales involucrados en el proceso. El municipio de Arjona se encuentra ubicado al norte de Bolívar. La escuela está en una zona urbana, llamada urbana por el departamento, pero dentro de las connotaciones en la cual se encuentra la institución, nosotros decimos que hace parte del casco rural, porque las condiciones de vida y accesibilidad a la institución son bastante precarias. La institución educativa, además de estar en ese contexto, su población hace parte de los cinturones de pobreza de allá del municipio de Arjona, y la escuela recibe estudiantes con asentamiento de niños que vienen de familias desplazadas. El colegio se encuentra ubicado en una zona donde hay asentamiento totalmente, es una zona de invasión donde se ha asentado población desplazada del mismo departamento de Bolívar. Es por ello que nosotros consideramos que el fenómeno de la violencia escolar, más que tratarlo desde la escuela, hay que trabajarlo desde la comunidad y desde el mismo contexto en el cual el estudiante interactúa, y por eso llamamos programas no de escuelas de convivencia al interior de la escuela, sino convivencia escolar y comunitaria, porque hay que trabajar el contexto inmediato donde él se encuentra. ¿De dónde nace el origen de la experiencia? Surge primero, como les decía, de una necesidad sentida por cada uno de los miembros de la comunidad educativa, a partir de la misma experiencia de conflicto que se vivía por los escenarios en los cuales los estudiantes se encuentran, además de ser zonas que engruesan el cinturón de pobreza y que ellos vienen de familias que han sufrido conflicto armado. Las personas que los reciben y que son receptoras de ellos también son personas que están en condiciones de vulnerabilidad. En esos sectores encontramos joyas de drogadicción. Entonces hay un sinnúmero de problemáticas sociales que no han sido atacadas desde una política pública. Entonces el origen surge de ahí, de la ausencia que vemos en el sector educativo en Bolívar. Bolívar es un sector donde la educación, el factor social le ha tocado mucho. O sea, hay mucha falencia para trabajar desde el seno mismo de la escuela y desde el seno de la familia. Entonces, desde ahí nace, desde la ausencia que tiene el Estado de no hacer presencia en estas problemáticas al interior de la escuela. Entonces, surge del sentir de la propia comunidad de empezar a movilizarse y hacer frente a su propia necesidad. Lógico, a través de un proceso de orientación de algunos docentes y padres de familia y líderes comunitarios que sienten que la violencia que se vive al interior de la escuela es producto de los escenarios en los cuales los niños se encuentran. Como les decía, esto surge a partir de un diagnóstico social participativo que se hizo con los padres de familia. Con ellos se aplicó lo que fue la técnica del árbol de problema, igual con los estudiantes. Ellos mismos identificaron que la violencia que se generaba al interior de la escuela se da por los débiles procesos de comunicación, por los débiles procesos que hay de interacción entre docente y estudiante, por el mal manejo que se le da a las relaciones y por la precariedad en las cuales y condiciones mismas en las cuales se encuentra la institución.
con los miembros de la comunidad del barrio se aplicó fue la técnica de el abaco de Reine, que es traerle a la comunidad un sinnúmero de problemas para que ellos identificaran en ese sinnúmero de problemas que se les proponía cuál era el problema que efectivamente ellos estaban evidenciando en el sector donde ellos se ubicaban. Inicialmente el programa se está trabajando con los sectores de donde provienen los niños. Actualmente estamos trabajando con 5 sectores. Todos esos 5 sectores son sectores de invasiones, no han sido comunidades que han sido construidas o con casas adquiridas por ellos mismos, sino terrenos que han sido invadidos. Asimismo, ellos identificaron como problema para trabajar la agresividad escolar, el maltrato físico y psicológico que ejercen muchos docentes. Aún encontramos en esta institución, encontramos docentes que no han dejado de ser magistrales, no han dejado de ser el docente que se cree con la palabra, el docente que utiliza todavía la agresión física y la agresión verbal para conseguir del estudiante disciplina. Entonces, eso se hizo en el diagnóstico, se hizo a partir de una observación directa. Muchos docentes entre pares sabían que hay docentes que aún, ya en avance del programa, aún todavía no han podido desaprender en la práctica de utilizar la violencia, porque como el estudiante trae inserto dentro de sí ese comportamiento violento, creen que con la fuerza, el mismo padre de familia exige que al estudiante se le corrija con golpe. No, profe, si él no le hace caso, péguele. Entonces, hay una cultura del golpe, del grito y de la violencia. Entonces, eso se evidencia y ellos mismos reconocieron que son maltratadores no solamente con el lenguaje, sino también con la mano, con el cuerpo. La intolerancia que se da, si de hecho como docente se hace el escenario entre los niños, entre los iguales, igual también es bastante agresivo. A veces se agreden, llevan herramientas, cortopunzantes, o sea, el colegio es tiene bastante escenarios de violencia. Para nosotros abordar la problemática de la violencia escolar y comunitaria que se encuentra en esta institución, hemos tomado los elementos de la hermenéutica. ¿Por qué la hermenéutica? Porque yo considero que en ese escenario donde las familias y los niños han vivido en contextos de conflicto, necesitamos que los docentes sintamos a las familias por igual, en la igual de condiciones de nosotros, no en el docente que trae un conocimiento por encima de ellos, sino en esa relación que propone la hermenéutica de sujeto a sujeto, de iguales, en donde yo reconozca la experiencia del otro para a partir de esa experiencia poder encontrarle salida a la problemática. Entonces, por eso hacemos uso de la hermenéutica. También cogemos el interaccionismo simbólico porque a partir del diálogo y de la comunicación consideramos que es la única manera que podemos salir de la problemática. Y voy a hablarles de la propuesta más allá de los enfoques, porque de la hermenéutica y del interaccionismo simbólico podemos nosotros ampliarlo en el artículo que va a estar publicado de la ponencia. Me voy a centrar más que todo en la metodología que se busca a través del programa de escuela de convivencia. Buscamos trabajar la travesía de la violencia a la convivencia. Y esa travesía de la violencia a la convivencia propone varios procesos, un proceso de formación, y es que como es una propuesta nacida desde los miembros de la comunidad, se busca formar y potencializar a los miembros de la comunidad educativa, padres de familia, docentes, estudiantes y líderes comunitarios en la transferencia del modelo pedagógico que más adelante le voy a explicar, donde ellos adquieren unas herramientas conceptuales y metodológicas para trabajar
talleres, pero talleres, no talleres, sino partiendo desde su propia experiencia se introduce una temática. Entonces, en este momento la escuela actualmente está en el proceso de formación. Quienes hacen parte de este equipo de formación no es algo impuesto, tú haces parte del equipo de facilitadores de convivencia por una necesidad sentida, porque tú quieres, no se le obliga al padre de familia, sino que se hizo una convocatoria para todo el padre de familia de quienes querían formarse como facilitadores de convivencia, igual al grupo de docentes de todas las instituciones. Entonces con ellos se formó un grupo focal de 50, hacen parte en este momento 50 padres de familia, 20 docentes y hay 3 estudiantes por cada grado, hacen parte del grupo de formadores. La metodología también propone un proceso organizativo. Luego de que ya se ha formado al grupo, se busca promover en los facilitadores de convivencia compromiso con las comunidades. O sea, el docente que se forma, él va a ser el multiplicador dentro de las demás sedes de la metodología de trabajo. Igual, el padre de familia que se forma va a ser el multiplicador y el agente formador en el sector donde se está llevando a cabo la escuela comunitaria. Y un proceso de divulgación, porque consideramos que no nos podemos quedar haciendo estas acciones en los escenarios donde la escuela está. Tenemos que transferirlo a otras instituciones que igual en el municipio de Arjona también viven el flagelo de la violencia escolar y comunitaria. Entonces queremos que esta experiencia de nosotros se divulgue y ya hemos hecho, este año en septiembre hicimos lo que fue la campaña de vacunación simbólica frente a la violencia y esa se hizo abierta para todas las instituciones. Pusimos varios centros de vacunación simbólico en la plaza y en lugares donde hay instituciones para que la gente empezara a sensibilizarse sobre el acto mismo de la violencia. Ahora vamos a hablar, hablemos un poco de cómo es la metodología de pasar de la travesía a la violencia. Nosotros proponemos para la realización de los talleres, proponemos una metodología con 7 pasos. 7 pasos que parten, como queremos trabajar es desde el otro, desde la experiencia del otro y desde el diálogo. La metodología lleva intrínseco esa relación del otro. Entonces proponemos 7 pasos y el primer paso es listo para zarpar. En ese listo para zarpar, a todos los que van a ser parte de ese conversatorio, de ese diálogo, porque no lo llamamos talleres, sino diálogos y conversatorios, nos disponemos a través de un juego, una lúdica, empezar a darle la bienvenida para que ese sujeto que está allí se sienta como en su casa, en el escenario propio donde él pueda esbozar sus experiencias. Luego partimos al viajar desde la experiencia. Si vamos a hablar del tema de autoestima, yo no introduzco el tema de autoestima, sino que partimos de que cada quien comente cómo ha sido su experiencia de vida, cómo se reconoce como persona, cómo ha construido lo que él es hoy. Entonces, hacemos ese proceso de introspección, de que la gente efectivamente se sienta en ese escenario y que pueda contar sus experiencias, y luego que ellos comentan sus experiencias, sí pasamos a un segundo momento, que es explorar otros horizontes, ya conociendo todas las experiencias de los que están participando. Por eso las escuelas de convivencia no se hacen con cantidades de personas. Tú en el sector cuando la hacemos en la comunidad trabajamos con la familia de una calle. Cuando la hacemos con las escuelas en el colegio trabajamos por grupo, de tal manera que tú puedas recoger efectivamente la experiencia del otro para partir a ese explorando horizonte, donde ya traemos al experto o la misma trabajadora social, inicia ese proceso de partir de la experiencia del otro a introducir y a fortalecer esos elementos que permitan cambiar esa cultura de violencia en la cual estamos. Y planteamos otro momento y es el agitemos. Después que el experto afianza a partir de la experiencia la temática, proponemos el agitemos el mar de las ideas.
es mirar que esa postura del padre de familia, que esa postura del líder comunitario, de esa madre de familia que está participando en ese diálogo de saber, hay una confrontación con ese experto que sabe del tema y que empezamos a interpelarlo. Entonces proponemos un momento para agitar el mate de las ideas y entonces tú interpones y repela lo que yo como experto en el tema tengo y hago énfasis en por qué es así y por qué no es así. Luego proponemos otro momento donde después de ese debate, de ese acaloramiento, donde se ven las diferencias, proponemos un momento en busquemos de nuevo, porque ustedes lo ven como una travesía, porque pretendemos de que eso sea como un viaje en un barco, que tú hagas del taller un viaje, hagas del taller una experiencia lúdica. Entonces proponemos un momento que busquemos de nuevo las estrellas, nos hemos acalorado, empezamos a discutir, empezamos a ver las diferencias, entonces empezamos a concretar cuáles son los elementos clave que me van a permitir a mí, a los que estamos participando allí, cambiar ese concepto que yo traía, que de pronto no es el que me va a permitir construir convivencia y el que me va a permitir construir relación con el otro, pero eso se hace basado en la escucha. Si yo no estoy atento a escuchar al otro, no puedo llegar a ese momento de alcanzar de nuevo las estrellas y puntualizar en qué lo que yo me voy a llevar en ese momento. Y luego proponemos un momento, y ese momento de evaluemos la travesía, pero no es evaluar el taller como tal, sino evaluar qué aprendizaje efectivamente yo he tenido en ese diálogo de saber, qué me voy a llevar yo de ahí, qué comportamiento voy a asumir yo a partir de eso que aprendí y desaprendí. Y por último, proponemos siempre en cada actividad un celebremos, porque hay un motivo para celebrar, porque hay un motivo para reconocer de que hoy hemos vivido y hemos compartido una experiencia y me llevo algo de allí. Entonces siempre la actividad termina con una celebración, sea de fogata, sea de un ágape, pero siempre termina en celebrar la experiencia que se ha vivido. Entonces esa es la metodología. Trabajamos unos ejes temáticos, nosotros hemos construido unas cartillas que lastimosamente no las pude juntar, pero voy a montarlas en mi blog y quiero compartir los insumos. Nosotros hemos considerado desde que hicimos esas cartillas, que las cartillas no son camisas de talleres de fuerza para que se repliquen, sino que deben construir. En esas cartillas hay unos propuestos por nosotros los orientadores, pero ustedes van a encontrar 2 talleres que fueron construidos por los padres de familia. Trabajamos convivencia y corporalidad porque consideramos que con el cuerpo nosotros generamos demasiada violencia y por eso hay unos talleres de corporalidad para empezar a trabajar el cuerpo y a educar el cuerpo para que no sea violento. La palabra, porque la palabra es la que siempre ha hecho más daño y la que más escenario de violencia construye. El país, porque consideramos que lo que muestra el país, las noticias que se muestran de otros contextos, está interfiriendo en la violencia que el estudiante genera en el aula. Y la cultura, porque culturalmente tenemos muchos patrones que inhiban el crecimiento y ese diálogo entre iguales. Entonces, esos son los ejes temáticos que trabajamos y como les decía, tenemos unas herramientas que nosotros llamamos la maleta pedagógica, que es la cartilla de talleres, unos audios, unos videos, y se proponen 2 etapas, la etapa de la etapa de sensibilización, que es cuando se hace el diagnóstico con la comunidad, la etapa de capacitación y de formación a los que van a ser gestores de convivencia y la etapa de divulgación donde van contando lo que se ha ido viviendo. Y los beneficios, entre los beneficios, yo tengo una lista, pero creo que el beneficio más grande es partir de las experiencias, del reconocimiento del otro, porque solo a partir de la escucha asertiva y del reconocimiento del otro podemos lograr cambios y procesos en las comunidades. La puesta en común de unas estrategias que nos permitan construir cambios a nivel individuales y acciones a nivel colectiva. Esto es una acción que empezó de pronto por el sentido de unos individuales, pero que se ha convertido en una acción de todo el colectivo. Y también validar el saber del otro.
Esto es uno de los grandes beneficios. Un beneficio es, yo ayer escuchaba a una de las compañeras en las escuelas que nosotros no contamos casi en ninguna de las escuelas rurales con equipo psicosocial, pero este tipo de programa nos permite hacer de mano de las instituciones que se encuentran en los municipios. En el municipio uno encuentra comisaría, encuentra la policía. ¿Por qué no hacer uso de estas instituciones que, si bien tienen estos equipos, nosotros podemos hacer uso de ese personal? Y entonces con este programa nosotros buscamos también hacer eso, trabajo en redes con otras instituciones que se encuentren en el municipio y que nos permitan a nosotros potencializar a nuestros padres. Sí, señor, ya estoy cerrando. Y allí están los procesos donde trabajamos con los estudiantes, el proceso que se está llevando de formación con los jóvenes, con los padres, y allá está donde íbamos haciendo salida para hacer la campaña de vacunación simbólica. Y eso es todo. Muy lindo. Bueno, muy bien. ¿Cómo lograr un aprendizaje significativo en los estudiantes a través de los grupos funcionales orgánicos con medicamentos de uso cotidiano? Bueno, tengo que contextualizar. ¿Cuáles fueron las motivaciones pedagógicas para ahondar en el aprendizaje significativo? ¿Por qué el aprendizaje debe ser significativo y cuáles son los retos que quedan por hacer? Entonces, vamos a contextualizar un punto de partida, cuáles son mis estudiantes. La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia tiene una facultad de estudios a distancia que se llama la FESAT. La FESAT tiene en diferentes zonas de los departamentos, porque no solamente está en Boyacá, está en Casanare, está en Antioquia, está en el Amazonas. Entonces, ellos tienen, la FESAT, tienen centros regionales de educación a distancia. Entonces, vamos a hablar de un poco de estudiantes que estudian a distancia o por medios virtuales. ¿Cómo estudiar a distancia? La universidad tiene una plataforma en donde los estudiantes tienen acceso a esa plataforma. La metodología que utilizan nuestros estudiantes es una metodología de autoaprendizaje. En esa plataforma entonces encuentran los estudiantes videos, encuentran lecturas, encuentran la guía de aprendizaje, más o menos se les dice cuántas evaluaciones tienen en el semestre. Hay unas tutorías donde nosotros, los profesores que somos los tutores, vamos a diferentes regiones a dar las tutorías. En esas tutorías uno escucha las preguntas que ellos tienen con respecto al taller que los profesores dejan para que ellos vayan a desarrollar. También hay chats, también ahora pues tenemos los WhatsApp, ahora constantemente ya no tiene uno el chat del internet, sino fácilmente le preguntan a uno por WhatsApp, profe, me explica en dónde puedo encontrar tal tema. Entonces uno, pues hoy pensaba yo, estamos también sujetos a la tecnología porque constantemente pues ellos no, es más fácil hablar, comunicarnos por WhatsApp que llamen al profesor. O es más fácil a veces el WhatsApp que entren a un internet, se comuniquen con el profesor y a veces el profesor no está conectado. Entonces, estoy contextualizando quiénes son mis estudiantes. Mis estudiantes, yo soy profesora de química y mis estudiantes son tecnólogos en regencia de farmacia. ¿Y qué es ser un tecnólogo en regencia de farmacia? Son unos estudiantes
que se están preparando integralmente. Estos estudiantes van a tener una labor social y formativa con respecto a una comunidad. Ellos van a tener una idoneidad en el uso y manejo de los medicamentos. Esos son los regentes, son tecnólogos en regencia de farmacia. Entonces, estos tecnólogos son personas que trabajan, madres de familia, padres de familia, son muchachos que viven en zonas rurales. Curiosamente, en la zona donde yo trabajo, que es el CREAT de Chiquinquirá, pues uno dice, en este momento la tecnología está a la mano de todos y resulta que muchísimos de nuestros estudiantes tienen que ir a una población cercana para poder acceder al internet, y con tan mala suerte que a veces se les cae el internet y uno pues tiene que tener un poco de paciencia con ellos porque tienen tiempos, solamente hay 4 talleres, 2 evaluaciones al semestre, entonces uno tiene que tener paciencia cuando le pide los talleres en determinadas fechas. Para nosotros es importante que ellos cumplan, pero tampoco es una camisa de fuerza porque ellos en cuestión de acceso a la tecnología todavía estamos en pañales, al menos en nuestra región o donde yo trabajo. Entonces muchos chicos, inclusive hay poblaciones donde no hay ni luz, se les va la luz en determinados momentos del día, entonces no hay acceso a la plataforma. Estos estudiantes están más o menos entre los 20 años a los 35 años, mis estudiantes con los que yo trabajo. Son chicos a veces que hace 2 o 3 o 4 o 5 años que no han dejado de estudiar, no tienen como todavía ese ritmo de dejar un espacio para poder estudiar y desarrollar los talleres. Entonces, esas son las limitantes que tenemos nosotros aquí. Que tenemos aquí con respecto a la educación a distancia. Entonces, todavía nos hace falta muchísimo por mejorar. La universidad tiene una plataforma que trabaja la Moodle 1.9, estamos trabajando en otros accesos a la tecnología, que es la Moodle.2, y estamos trabajando en objetos virtuales, los estamos realizando en este momento. ¿Qué más les puedo decir? Las competencias que desarrollan mis estudiantes son de tercer semestre. Ellos ven química orgánica y entonces van a desarrollar unas competencias en la competencia del saber saber, en la competencia del saber hacer y la competencia del saber ser. En la competencia del saber saber, ellos deben identificar los grupos funcionales, ellos deben conocer sus características, sus propiedades físicas, sus propiedades químicas. En el saber hacer, entonces ellos en sus talleres deben desarrollar mapas conceptuales, deben desarrollar diagramas de flujo con los temas que nosotros estamos trabajando con ellos. Y en el saber ser, entonces es la parte de compromiso con el aprendizaje, la parte de la autoaprendizaje, todo tiene que ser ellos buscando su tiempo, buscando las consultas en el internet, haciendo análisis. Entonces es un compromiso muy grande que ellos tienen por buscar su meta final, lograr su meta final, que es ser tecnólogos en regencia de farmacia. ¿Cuáles fueron las motivaciones pedagógicas para ahondar en el aprendizaje significativo? Hablaba aquí del plan de estudios. Ellos ven biología, pues son tecnólogos en farmacia, entonces tienen que ver biología, morfología, microbiología, química orgánica, química general y bioquímica. Entonces, deben estar, un curso tiene que ir hilado al otro curso, y entonces pues encontré
que los estudiantes no se motivaban con la química orgánica porque se les complicaba identificar los grupos funcionales, las características, las propiedades. Entonces, ya había trabajado semestres anteriores con ellos y no veía como una motivación por el tema, y entonces pues preocupante porque las casi que pasaban a ras de pronto con los talleres y no se veía pues unos resultados de conocimiento en las evaluaciones. Entonces, como la mayoría, un buen número de estudiantes van a ser regentes, trabajan como empleados, muchos en droguerías o farmacias, entonces nos pusimos de acuerdo y yo dije, no, yo tengo que buscar un mecanismo para que los estudiantes como que se engarcen o se anclen con el tema de los grupos funcionales. Entonces yo dije, bueno, vamos a buscar con ellos unos herramientas, y la herramienta que conseguí pues son los medicamentos que se consumen más popularmente en una farmacia. Entonces escogimos 10 medicamentos, la aspirina, el ibuprofeno, la lovastatina, la furosemida y otros tantos. Entonces yo dije, bueno, vamos a anclar el tema por este lado. Entonces ya como los estudiantes, sí, claro, conocemos estos medicamentos, los usan mucho para la tensión, para la tiroides, para el dolor de cabeza, etcétera. Entonces ese fue el anclaje que yo tuve con los estudiantes como para tenerlos allí como motivados. Entonces ese era mi objetivo, la motivación por el tema de los grupos funcionales. Ya. Bueno, ya hablamos de los 10 medicamentos que se van a trabajar con los estudiantes, o que se está trabajando. Vamos a ver qué cambios se observaron al aplicar la estrategia propuesta, qué competencia adquieren en el aprendizaje los grupos funcionales, y estas son unas preguntas, yo no sabía, yo decía, bueno, yo quiero que también las personas que me van a escuchar pues tengan una visión diferente, y las propuse todas a manera de preguntas. Ustedes no han visto sino solo preguntas. Entonces, a partir de estos medicamentos, pues hay una metodología. Entonces, como me toca con guías, yo les había dicho a ustedes, porque yo no me encuentro con los estudiantes sino cada 15 días, y cada 15 días los estudiantes deben llevar las preguntas, y entonces a veces no podían resolver el problema porque no lo entendían. Entonces ahora con los medicamentos ellos ya saben, averiguaron la estructura química, averiguaron el uso, averiguaron las indicaciones, las contraindicaciones que tienen los 10 medicamentos. Hablamos con los estudiantes. ¿Cómo hace uno? Pues dialogar con los estudiantes por medio de WhatsApp o por medio de chat. Ya estaban un poco más motivados, profe, ¿y por qué escogimos estos medicamentos? Son los más usados por el medio, la gente que va a las farmacias pide estos medicamentos. Tenemos que tener una base conceptual, que son los conocimientos teóricos de los grupos funcionales, la consulta, bueno, yo les estaba hablando de eso, del uso del medicamento, la fórmula, las indicaciones, las contraindicaciones, el reconocimiento de los grupos funcionales en la estructura. Entonces ellos averiguaron cuál era la estructura de cada uno de estos medicamentos. Identificaron los grupos funcionales en el laboratorio. ¿Qué hicimos en el laboratorio? Yo les cuento ahorita qué fue lo que hicimos. Bueno, aquí hay unos ejemplos de los grupos funcionales. El ácido acetilsalicílico, nombre común, que es la aspirina, el ibuprofeno, la furosemida, la lovastatina, y entonces ellos en sus talleres pues ya van identificando esos grupos funcionales de los que está conformado esto. Entonces ya tienen una propiedad para
Cuando ellos están expidiendo un medicamento, ya tienen un poco más de propiedad de qué sustancias son las que tienen estos medicamentos, si son ácidas, que a veces el paciente llega que la aspirina le está haciendo mal a su úlcera, entonces, ya, es que tiene un pH ácido. Aquí estamos en el trabajo de laboratorio. En el laboratorio, ¿qué hicimos? Con esos 10 medicamentos los maceramos por aparte, con ellos averiguamos el pH, averiguamos el grupo funcional, pues con los reactivos que nosotros usamos para averiguar el grupo funcional, el reactivo de Lucas, que es para identificar los alcoholes, que la gran mayoría tienen alcoholes, averiguamos si tienen aldehídos, si tienen cetonas, con los reactivos de Felin A, Felin B, entre otros. Averiguamos el peso, como tienen excipientes y tienen ¿qué? ¡Ay! 5 minutos. Bueno, si tienen los excipientes y el compuesto activo. Entonces, hacemos todo ese proceso en el laboratorio y ya más o menos ellos como que ya tienen propiedad y motivación por el estudio de los grupos funcionales. Bueno, ¿qué relación tiene esta experiencia con la juventud y la formación ciudadana? Estos jóvenes, yo les decía, pues a todos les toca trabajar, entonces sacan de su interior ese deseo de superación, porque ellos de alguna manera con las uñas, con lo que sea, están tratando de superar, de subir un estatus de trabajo, de mejorar su vida. Entonces ellos están dentro trabajando ese ímpetu que tienen y que los moviliza, que es la motivación. ¿Por qué hablamos de formación ciudadana? Porque ellos van a trabajar con una comunidad, entonces van a sentirse más seguros en el uso y manejo de los medicamentos, que su comunidad no haga, pues también sea comprometida con la salud. ¿Qué competencias se desarrollan en esta experiencia significativa? Entonces, yo les decía inicialmente, el conocer los grupos funcionales, el del saber hacer, entonces pues ya ellos identifican un poco cuáles son ácidos, cuáles no son ácidos, y la parte importante que es la ética de su trabajo. Los tecnólogos en farmacia tienen que tener ética, tienen que tener compromiso con la comunidad. ¿Cuáles son los retos que nos quedan por hacer? Pues siempre pensar en que nuestras clases deben tener unos cambios constantemente. Uno de pronto se acostumbra a enseñar la misma forma, de pronto que les hace de nuevo una evaluación. No, hay que romper estos esquemas y tratar de usar ciertas herramientas que están a nuestro alcance, como en este caso pues usamos los medicamentos. Usar la herramienta que está a nuestro alrededor para cambiar la manera de enseñar. Nosotros enseñamos química, tanto la inorgánica como la orgánica, que a veces para ellos son un ladrillo, y sobre todo si no nos ven, porque no son clases formales, sino son clases virtuales. Entonces nos toca a los profesores idearnos herramientas. Yo me veo con ellos también por videoconferencia y me toca cuando nos vemos con el cuadernito, con el tablero, explicarles y pues a veces es un éxito, pero no siempre me logro conectar con todos. Como maestro, buscar un anclaje que motive a los estudiantes a darles sentido, porque ellos antes no veían como un sentido y una funcionalidad del aprendizaje. Ahora ven un sentido, claro, los grupos funcionales están en los medicamentos. ¿Quiénes van a ser ellos? Pues regentes en farmacia, tecnólogos en regencia de farmacia. Conocer a nuestros estudiantes, las condiciones en que están, los factores que permitan los procesos de conocimiento. Esta es una experiencia que he tenido. La llamo experiencia significativa, me ha encantado y tendré que seguir trabajándola.
¿Alguna pregunta para la colega?